Hoy, cuando miras a España en un mapa, ves un país que encaja en el lado occidental de Europa. Cubre un poco menos de 200.000 millas cuadradas y descansa sobre la península ibérica. La mayoría de la gente imagina su larga frontera con Portugal, las montañas que se extienden hacia Francia y la pequeña presencia de Andorra entre los Pirineos. También ves sus territorios insulares, las Baleares en el Mediterráneo y las Canarias lejos en el Atlántico. Incluso las dos pequeñas ciudades costeras en el norte de África siguen unidas a Madrid. Parece un país normal con una presencia normal. Pero hace solo unos siglos, esta tierra controlaba algo mucho más grande de lo que su forma moderna sugiere. A comienzos del siglo XIX, España reclamaba más de 5 millones de millas cuadradas repartidas por 3 océanos. Desde los rincones más lejanos de América hasta el lado opuesto del Pacífico, su alcance parecía no tener fin. Lo que hoy es un país compacto en Europa había manejado los hilos de continentes enteros. Este ascenso no fue lento ni suave. Sucedió con una velocidad que sorprendió a todos los reinos de su época. Y surgió de un lugar que, en el siglo XV, ni siquiera era un país unificado. La España actual todavía era un conjunto de reinos cristianos repartidos por la península ibérica. Castilla y Aragón eran los dos gigantes entre ellos, pero incluso ellos habían pasado siglos luchando para recuperar la península de las fuerzas musulmanas que habían llegado desde el norte de África en los primeros años del siglo VIII. Su punto de cambio llegó a través de un matrimonio. Cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unieron sus familias en 1469, crearon algo más que una alianza real. Formaron la base de una nueva identidad política. Su autoridad combinada les permitió recuperar el último territorio musulmán en suelo ibérico, poniendo fin a siglos de conflicto cuando el Emirato del Sur se rindió en los últimos años del siglo XV. Con sus fronteras por fin seguras, dirigieron su atención hacia el exterior. Otras potencias europeas ya habían empezado a buscar riquezas más allá del horizonte. Portugal, el vecino y rival de España, llevaba décadas explorando las costas de África mientras buscaba una ruta más barata hacia los mercados de Asia sin pasar por los costosos intermediarios del Mediterráneo oriental. La idea de rutas oceánicas largas ya no era fantasía. Se estaba convirtiendo en el nuevo motor del poder. Fue en este ambiente cuando un navegante de Génova apareció en la corte española con una sugerencia audaz. Argumentaba que en lugar de ir hacia el sur y rodear África, se podía llegar a los mercados del este navegando directo por el Atlántico. Imaginaba un mar ancho y sin interrupciones que llevaría a las riquezas de Asia. Había sido rechazado en otros lugares, pero la corona española, aún con hambre de oportunidades después de unificar sus tierras, accedió al fin a apoyar su plan. Después de años de espera, zarpó con 3 pequeñas embarcaciones a finales del verano de 1492. Pasaron más de 2 meses antes de que su tripulación viera tierra, un lugar que él creía cercano a los mercados que buscaba. En realidad, había llegado a un territorio desconocido para cualquier imperio europeo. Regresó con noticias de nuevas islas y pueblos desconocidos, y estas noticias encendieron algo poderoso en la corte española. Los monarcas lo enviaron de nuevo con más barcos y esta vez viajó más profundo por el Caribe. Más adelante llegó al continente de lo que hoy llamamos Sudamérica. Solo después de años en el mar empezó a entender la verdad. Esos lugares no eran las fronteras de Asia. Eran parte de un mundo completamente distinto. Sus descubrimientos provocaron un debate entre España y Portugal sobre quién controlaría cada región. Se creó un nuevo acuerdo para dividir las futuras conquistas, influenciado por la autoridad de la Iglesia en Roma. En el papel parecía claro. Pero las líneas trazadas en mapas antiguos no podían predecir la magnitud del cambio que venía. Mientras los diplomáticos decidían los límites, los colonos ya cruzaban el océano. La primera ciudad española permanente en América se fundó en una isla del Caribe antes de que terminara el siglo XV. Poco después, los colonos se extendieron por islas cercanas y empezaron a tomar control de la región paso a paso. Desde el este de Cuba hasta los bordes occidentales de la Española, surgieron nuevos asentamientos como puntos de apoyo. Los exploradores también empezaron a avanzar hacia el continente. Una expedición cruzó una franja estrecha de tierra en Centroamérica y llegó al gran océano del otro lado, convirtiéndose en los primeros europeos en verlo. Este momento reveló algo enorme. Había otro mar, otra ruta,
otro mundo más allá del Caribe. Pero el corazón del futuro imperio no estaba en las islas. Estaba tierra adentro, donde civilizaciones poderosas habían crecido durante miles de años. Los españoles aún no sabían lo que los esperaba. Ciudades construidas sobre lagos, redes de caminos a través de montañas y imperios dirigidos por líderes que gobernaban a millones. Ese descubrimiento cambiaría su camino para siempre. El territorio continental atrajo a los españoles con rapidez. Los informes de los primeros exploradores hablaban de ciudades más grandes que cualquier cosa en Europa, mercados llenos de productos y gobernantes cuya influencia se extendía por valles, lagos y montañas. Estas historias impulsaron a un comandante ambicioso a lanzar una expedición desde el Caribe en la segunda década del siglo XVI. No contaba con un gran ejército. Su grupo estaba formado por unos cientos de hombres, pero llevaban acero, caballos y armas de fuego. Más importante aún, llevaba noticias de que muchas comunidades nativas habían sufrido durante mucho tiempo bajo el poder dominante de la región. En la costa de lo que hoy es México, fundó un pequeño asentamiento que funcionaba como su base. Desde allí avanzó hacia el interior y formó alianzas a su paso. Naciones enteras vieron la oportunidad de desafiar al imperio que había gobernado el centro de México durante generaciones. Su conocimiento, soldados y suministros fortalecieron a la fuerza española mucho más que sus armas. A finales del otoño, los visitantes llegaron a la capital del poderoso imperio del que tanto habían oído hablar. Era una ciudad construida sobre el agua, unida a la orilla por largos caminos elevados. Su gobernante los recibió con cautela, sin estar seguro de si estos recién llegados eran una amenaza o un signo venido del cielo. La tensión se mantuvo durante meses. Luego todo se vino abajo de golpe. Estalló la violencia dentro de la ciudad. El gobernante nativo murió en medio del caos y los españoles se vieron obligados a huir bajo la oscuridad de la noche. La escapada fue brutal. Muchos se ahogaron en las aguas que rodeaban la capital mientras intentaban cargar pesadas riquezas. Los que sobrevivieron se retiraron para reagruparse con sus aliados en las tierras altas. Durante meses reconstruyeron sus fuerzas. La enfermedad también había empezado a extenderse por la región, llevada sin querer desde el otro lado del océano por los europeos. Atacó a la población nativa con terrible rapidez, dejando vacíos pueblos enteros y debilitando la resistencia del imperio. Al año siguiente, el comandante español regresó al Gran Lago. Sus aliados rodearon la ciudad desde todas las direcciones, cortando los suministros y aislando a los defensores. El asedio duró semanas. Lo que siguió fue una destrucción de una escala que la región nunca había visto. Cuando terminó la lucha, la capital quedó en ruinas. Una civilización que había dominado el centro de México durante siglos llegó a su fin. Una nueva ciudad surgió de sus restos. Se convertiría en el corazón administrativo del Imperio Español del Norte en América. Muy al sur, en las altas montañas de los Andes, otro poderoso estado abarcaba territorios que hoy son Perú, Ecuador y Bolivia. Durante generaciones, sus gobernantes habían unido comunidades repartidas por valles y montañas mediante una compleja red de caminos y centros de almacenamiento. Cuando los exploradores europeos llegaron a la región en la década de 1520, encontraron un mundo distinto a cualquier otro. Como había ocurrido en México, la enfermedad llegó a estas tierras antes que la fuerza principal española. La epidemia avanzó por la población, debilitando al imperio en un momento en que ya estaba afectado por conflictos internos. Dos líderes españoles aprovecharon este momento y regresaron con permiso real para conquistar el territorio. Sus primeros intentos encontraron resistencia. La geografía del imperio y su naturaleza descentralizada lo hacían más difícil de controlar. Los propios españoles también estaban divididos. Surgieron rivalidades entre sus comandantes, lo que provocó luchas abiertas incluso mientras intentaban someter a la población nativa. Uno de los líderes españoles murió en una disputa de poder, pero la conquista continuó. A comienzos de la década de 1540, se fundó una nueva capital cerca de la costa y se convirtió en la sede de la autoridad española en el sur de América. Incluso después de esto, la resistencia continuó en regiones remotas de las montañas durante décadas. Aldeas y pueblos lucharon por mantener sus tradiciones, pero la escala del cambio, impulsado por enfermedades, guerra y trabajo forzado, transformó los Andes para siempre.
Mientras México y Perú formaban el eje del sistema colonial español, la exploración continuó en otros lugares. Un grupo viajó al norte desde el Caribe hacia tierras que hoy forman parte del sur de Estados Unidos. Cruzaron bosques, pantanos y redes de ríos, encontrando comunidades cuyas culturas también se habían desarrollado alrededor del comercio y la agricultura. Pero estas regiones no se convirtieron en prioridades para colonizar. El terreno era difícil, las recompensas inciertas y España ya tenía territorios más valiosos para administrar cerca de sus centros políticos. En el extremo sur del continente, los exploradores llegaron a la desembocadura de un amplio sistema de ríos que atravesaba lo que ahora es Argentina y Uruguay. Hubo intentos de establecer la región a comienzos del siglo XVI, pero estos esfuerzos tuvieron dificultades. Gran parte del territorio era pastizal abierto y la verdadera riqueza del imperio seguía llegando desde México y Perú. La colonización aquí avanzaría lentamente durante los siglos siguientes. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, España llegó de manera inesperada a una cadena de islas que más tarde se convertiría en su puente hacia Asia. El descubrimiento ocurrió durante un viaje alrededor del mundo financiado por la corona española. Aunque el explorador que lo dirigía no sobrevivió al viaje, su expedición reveló un archipiélago rico en recursos y situado en una ubicación valiosa para el comercio asiático. En las décadas siguientes, los barcos españoles regresaron a estas islas. Las nombraron en honor a un futuro rey y en la década de 1560 se movieron para establecer una base permanente. Sus primeras campañas encontraron resistencia, especialmente en el sur, donde las comunidades musulmanas ya tenían fuertes redes políticas y religiosas. El norte, sin embargo, cayó bajo control español con mayor rapidez. Una nueva ciudad construida cerca de una bahía protegida se convirtió en la capital de su presencia en Asia. Como en América, su influencia aquí fue desigual. Algunas regiones estuvieron estrechamente administradas, otras apenas tocadas. Aún así, el archipiélago se convirtió en un punto crucial en la cadena global de comercio de España. De vuelta en América, el descubrimiento de ricos depósitos minerales lo cambió todo. Enormes vetas de plata en las montañas y campos de oro en México y Perú se convirtieron en el motor financiero del imperio. Los administradores españoles organizaron grandes sistemas de trabajo y las comunidades nativas fueron obligadas a trabajar en condiciones duras, especialmente en los sitios montañosos que produjeron enormes cantidades de plata durante más de 2 siglos. Cada año, flotas de tesoros transportaban esta riqueza a través del Atlántico. Los envíos eran tan grandes que hicieron subir los precios globales, creando una ola de inflación que transformó economías mucho más allá de España. Pero bajo esta riqueza, la sociedad colonial se volvía más compleja. La mayoría de los europeos que cruzaron el océano en el siglo XVI eran hombres. Muchos se casaron o formaron parejas con mujeres nativas, creando una creciente población de ascendencia mixta. El español se convirtió en el idioma dominante en los centros urbanos. Los rituales católicos se extendieron por la región. En el Caribe, africanos esclavizados fueron traídos en grandes números para trabajar en plantaciones que enviaban azúcar a Europa. El imperio estaba creciendo rápido, pero las semillas de sus futuros problemas ya estaban sembradas. A comienzos del siglo XVII, el río de oro y plata que había llegado a España con tanta fuerza empezó a disminuir. Las minas que habían producido enormes cantidades durante décadas se volvieron menos fiables. Al mismo tiempo, la corona española gastaba grandes sumas en guerras en Europa, lo que vaciaba su tesoro. El gobernante de España se vio obligado a reconocer la bancarrota más de una vez, incluso cuando aún salían grandes riquezas de América cada año. Era una señal de que el vasto territorio del imperio no siempre se traducía en estabilidad. Al otro lado del océano, otras potencias europeas estaban ganando fuerza. Francia, Inglaterra y los Países Bajos avanzaron en regiones que España había reclamado pero nunca había poblado por completo. Construyeron colonias en la costa este de Norteamérica y levantaron fuertes en islas del Caribe. En algunos casos, tomaron territorios directamente de España. Una isla que España había controlado por más de un siglo cayó ante fuerzas inglesas durante un conflicto de mediados del siglo XVII. Estas pérdidas mostraban que el viejo impulso del imperio estaba desapareciendo. Aún así, a comienzos del siglo XVIII,
La influencia española se extendía desde el norte de México hasta Chile y Argentina. Pueblos se convirtieron en ciudades. Rutas comerciales conectaban valles lejanos. Algunas regiones seguían siendo difíciles de penetrar, como los altos desiertos de los Andes y las densas selvas del noreste del continente, pero la mayor parte del imperio ya había tomado forma. En el lejano oeste, surgió un nuevo interés por un largo tramo de costa frente al Pacífico. Misioneros se movieron hacia el norte desde México y comenzaron a establecer asentamientos religiosos. Estos lugares formarían más adelante los cimientos de grandes ciudades en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos. Dentro de las colonias, la sociedad se había vuelto estratificada. Los nacidos en España ocupaban muchos de los puestos más altos en el gobierno y en la iglesia. Sus descendientes nacidos en América tenían influencia en el comercio y en los asuntos locales, pero a menudo resentían ser excluidos de los cargos más importantes. Luego estaban las comunidades de ascendencia mixta, que formaban la mayoría en muchas regiones. Cada grupo tenía diferentes lealtades y aspiraciones, y la tensión entre ellos crecía con cada generación. A finales del siglo XVIII, el imperio seguía siendo grande, pero ya no tan dinámico como antes. Los administradores tenían dificultades para gobernar territorios tan lejanos. Las reformas económicas no avanzaban. Los líderes locales se sentían cada vez más desconectados de Madrid. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión vino de eventos ocurridos lejos, en Europa. A comienzos del siglo XIX, un poderoso imperio del continente invadió España y reemplazó al rey español con un nuevo gobernante. Para las personas que vivían en las colonias, esto generó confusión. ¿Era legítima la nueva autoridad? ¿Debía ofrecerse lealtad a la antigua monarquía, a la nueva o a los líderes locales que de repente tenían más libertad para actuar? Movimientos revolucionarios comenzaron a formarse en toda América del Sur y Central. Líderes de distintas regiones se levantaron con el objetivo de romper con España por completo. Vieron una oportunidad en el caos europeo y esperaban construir estados independientes. Los leales a España resistieron y estallaron conflictos civiles en todo el continente. La lucha duró años. En el norte de Sudamérica, un comandante revolucionario unió vastos territorios tras una serie de campañas que se extendieron desde la costa caribeña hasta lo profundo de las montañas. Sus fuerzas luego marcharon hacia el sur para apoyar levantamientos en los Andes, dando un golpe decisivo en una batalla de mediados de la década de 1820 que puso fin al control español en la región. Más al sur, otros líderes ya habían logrado asegurar la independencia de territorios que se convertirían en la Argentina y Chile modernos. En Centroamérica y México, el camino fue igual de turbulento. Después de más de una década de enfrentamientos intermitentes, México se separó de España en 1821 y pasó a ser una república poco tiempo después. En las tierras que conectan América del Norte y del Sur, se produjo una reorganización política mientras los líderes locales debatían cómo debían formarse sus nuevas naciones. A mediados de la década de 1820, España había perdido casi todos los territorios continentales que habían sido el núcleo de su imperio global. Lo que quedaba eran algunas islas en el Caribe y su antigua colonia en Asia. Estos territorios se convirtieron en símbolos de orgullo nacional para España, recuerdos de su antigua fuerza. Pero la presión continuó. En el Caribe, los movimientos de resistencia crecieron hacia finales del siglo XIX y el conflicto aumentó de forma intensa. La lucha de una isla por su independencia llamó la atención internacional y finalmente llevó a una gran potencia extranjera a entrar en la guerra a fines de la década de 1890. El conflicto fue breve y terminó con otra derrota decisiva para España. Se vio obligada a entregar el control de sus últimas colonias en el Caribe y en el Pacífico. Estas pérdidas marcaron el capítulo final de un imperio que se había extendido por el mundo durante 4 siglos. Lo que comenzó con un viaje hacia un océano desconocido transformó el paisaje político, cultural y económico de continentes enteros. El ascenso de España creó nuevas ciudades, alteró rutas comerciales y cambió sociedades desde América hasta las islas del sudeste asiático. Su caída mostró cómo incluso los imperios más grandes pueden desmoronarse por la distancia, las tensiones internas y la ambición de nuevas potencias. Cuando miramos a España hoy, sus fronteras parecen pequeñas en comparación con el mundo que alguna vez gobernó. Pero su influencia aún es visible en los idiomas que se hablan en toda América,
en las tradiciones preservadas en islas y montañas, y en el legado de las ciudades construidas sobre los cimientos de antiguas civilizaciones. La nación moderna es solo una fracción de su tamaño antiguo, pero la historia de cómo surgió y cómo transformó el mundo sigue siendo uno de los capítulos más dramáticos de la historia global. Comenzó con reinos dispersos, cruzó océanos y terminó con un regreso silencioso a la península donde todo comenzó. Sin embargo, los ecos de esa era aún se extienden mucho más allá de sus costas.